tal amigos? Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast Influyente de Apologética y Evangelismo. Esta es la segunda temporada y tengo tres personas muy especiales para el tema de hoy. La primera es Juliana Cortés, una gran amiga, es secretaria ejecutiva bilingüe, es consejera familiar también en adicciones y ella ha puesto como actividad actual ama de casa, cosa que no devalúo porque es muy importante para el niño que tienen. Ella es de la iglesia Potential Church. Bienvenida, Juliana. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, es la primera vez que participo en un podcast. Va a estar interesante. La segunda persona, muy importante, es Esther Zavala. Es docente, líder de la iglesia Manuel, amiga mía también, mi esposa. ¿Qué tal, Esther? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar. Realmente es por el amor a Andrés y a Raiza que estamos aquí. Feliz de poder tener este tiempo a compartir, igual que Juliana, también primera vez con esto de los podcasts, así que vamos a ver. Vamos a ver. Ahora también una persona muy interesante, joven, que admiro mucho, Marcelo Meléndez, amigo. Él es comunicador audiovisual, líder de Puntos en Motion, Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Manuel. Ha puesto 1000 cosas, ¿eh? Director audiovisual en A la Cocina TV y Nueva Aventura Films. Es cámara en el podcast Mujeres de la PM y host en el podcast Let's Talk, que es un podcast de jóvenes en Emanuel. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, de hecho igual me pone nervioso, ¿no? Estar frente a cámara siempre. ¿Estás acostumbrado atrás de detrás, ¿no? Sí, por la chamba, por la carrera, estoy acostumbrado a estar detrás de la cámara, pero vamos a ver, una hora de sufrimiento. Relájense todos, esta es una conversación, amigos, nos vamos a ir soltando ahorita. Pero bueno, vamos a definir el tema de hoy. El tema de hoy es cultura, cultura en la iglesia local, pero definamos un poco qué es esto, ¿no? Cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan a un grupo, a un pueblo, ¿no? A una clase social, a una época, etc. Pero también se hace, por ende, una cultura dentro de la iglesia local, por ser un grupo en común que tiene algo en común, que es la fe en Jesucristo. Y lo que quiero saber, ¿en qué medida la iglesia local es influida de la cultura de afuera? ¿Cómo la ves, Esther? Si hablamos de cultura, es ver que nosotros somos parte también de una sociedad, una macro. Entonces, al ser parte de una otra manera, tenemos que ir de acuerdo a las diferentes generaciones, a las diferentes cosas que se van dando dentro de este mundo globalizado, ¿no? De una otra manera, al ser parte, vamos a tomar ciertas pautas o ciertas cosas que nos da la propia cultura del entorno. Y dentro de la iglesia, al finalizar, yo creo que sí, llegamos a ser una subcultura porque manejamos un propio código, un propio lenguaje, pero de una otra manera se va relacionando, ¿no? Considero que... O sea, es mutuo, la influencia es mutua, dices. Claro, porque somos parte de... Entonces, de una otra manera sí vamos a recibir ciertas influencias con respecto de repente al manejo en algunas estrategias para poder seguir mejorando en el tema de lo que es organización, o lo que el tema es de presentar ciertos tipos de programas. En ese caso yo creo que ambos estarían caminando juntos, ¿no? O sea, tú ves más difusa esa línea de que lo que dicen es la cultura de adentro y la cultura de afuera, sino que pertenecemos a la misma cultura, solo que hay detalles que podemos tomar uno del otro. Sin embargo, ¿tú consideras, Julie, por ejemplo, que la iglesia se ve influida sobremanera de la cultura de afuera? ¿O crees que está en un equilibrio? ¿O cómo sería el justo equilibrio? O sea, como dijo Esther, definitivamente pues estamos en un mundo globalizado y no podemos ser ajenos a eso, ¿no? Y me refiero a que la iglesia tiene, pienso yo, el compromiso de hablar en el lenguaje en que hablan afuera para poder conectar y para poder llegar. O sea, adaptarse de alguna manera a la cultura, por ejemplo, para que se entiendan. Por ejemplo, Jesús, él hablaba en historias, ¿no? Claro. Y en Mateo 13, cuando él habla sobre la parábola del sembrador, después de que cuenta la parábola, los discípulos se le acercan y le dicen, ¿y tú por qué cuentas cuentos? O sea, ¿por qué hablas en historias, no? Y él les dice, porque no a todos se les ha dado la capacidad de poder entender los misterios del reino, como ustedes, ¿no? Ellos no. Entonces yo les hablo en historias, en su lenguaje, para que de alguna otra manera quizá pueda lograr un despertar en ellos, ¿no? Entonces,
hoy por hoy nosotros no solamente comunicamos con nuestras palabras, comunicamos también con la manera en cómo nos vestimos. Claro. O sea, comunicamos, te pusiste esas zapatillas, te pusiste esa manera de vestir, comunicas. Y yo, lo hice por mi pantalón roto, ¿no? Bueno, el también está roto. O sea, yo pienso que sí es importante que si tú quieres llegar a un grupo determinado de personas, puedas hablarle de alguna manera en su lenguaje y también en apariencia. Mueres, claro. ¿No? O sea, entonces... sin chocar digamos, con el salir de quién soy yo, ¿no? Por supuesto, eso también lo conversábamos con Esther, porque tampoco se trata de que tú te deformes como persona fingir, con tal de, fingir con tal de poder llegar a otro, ¿no? O sea, no se trata de que tú elimines tu esencia, pero sí ver las maneras de conectar y no está mal. No está mal. No lo veo mal. Tiene que haber límites, de hecho. Obvio, ¿no? De eso vamos a hablar ahorita porque es bien interesante esta línea, ¿no? ¿Tú cómo la ves? ¿Tú crees que sí hay influencia? O sea, yo creo que no existe, por ejemplo, ¿no? Como conversaba con un amigo hace unos días, él me hablaba acerca de música cristiana y música que no lo es, ¿no? Y para mí es solamente música, porque cristiano es aquel que sigue a Jesús, ¿no? No es la música la que sigue a Jesús, no es la ropa la que sigue a Jesús, ¿no? Incluso he escuchado por ahí que venden ropa cristiana, ¿no? ¿Y qué es la diferencia de la normal, ¿no? O sea, yo creo que cristiano es aquel que sigue a Jesús, ¿no? Podemos recibir influencia porque, como dijo Yuli, estamos en un mundo globalizado y estaríamos metidos en una caja si no recibiéramos influencia. O sea, Jesús dijo, ¿no? Están en el mundo, pero no son de ese mundo. Exacto. Pero están ahí. Entonces, es inherente la influencia que vamos a recibir. Exacto. Y ella hablaba, es una palabra muy, muy, muy crucial, comunicar, ¿no? Hoy día todo comunica algo, todo. Entonces, cuando la gente viene a la iglesia por primera vez, ¿qué estamos comunicando? Desde que están en el estacionamiento, ¿no? Andy Stanley decía, muchas veces los ambientes comunican más que tu mensaje principal, ¿no? Y tus ambientes se pueden tirar abajo el mensaje principal, ¿no? Porque tus ambientes ya están lanzando un mensaje a la gente. Justo Alex San Pedro también lo mencionó en un podcast que estaba escuchando de él en la Academia de la Biblia, y le decía eso, ¿no? Que nosotros hacemos las estructuras con una funcionalidad, pero también ellas nos hacen a nosotros. Entonces, por ejemplo, él mencionaba algo que me pareció interesante, ¿no? Como nosotros queremos tener una iglesia, imagínate, en el sentido de familia, ¿no? De comunidad, pero tenemos auditorios donde todos ven a un solo lugar y no se ven a sí mismos, ¿no? O no es una mesa, no son mesas, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, y he visto los mormones tienen en sus cultos, después de hacer un ritual, tienen grupos pequeños, digamos, con mesas. Entonces uno dice, qué interesante esa práctica, ¿no? O sea, más allá de la fe, que es distinta tal vez, es la práctica y la infraestructura que apoya. Entonces tú consideras de que esa línea puede ser difusa, pero debe tener un equilibrio. Exacto. ¿No? Encontremos ese equilibrio, porque Esther decía algo bien interesante. Ella decía que a veces usamos herramientas del mundo, entre comillas, ¿no? Que son de todos, y otros la ven mal, ¿no? Pero, por ejemplo, como el marketing, ¿no? Como, no sé, la arquitectura, el diseño, ¿no? O la producción de un evento que pareciera, o sea, realmente un concierto, vamos a ponerlo secular, como para que entendamos la diferencia, no tiene nada que envidiarle a este evento cristiano, porque no tiene todo, las luces, el sonido. Yo me fui hace años al concierto de Hillsong, cuando vino hace años, 2010 creo fue, no sé, y era inmenso. Yo nunca vi un concierto tan grande, y era un concierto de música cristiana. Me impactó mucho, pero por otro lado también escucho personas, ¿no? Que dicen, pero es que esto del marketing es una herramienta para atraer con un tipo de manipulación, ¿no? O jugando con tus emociones, inventándote necesidades, para atraerte cuando el que trae a las personas es el Espíritu Santo. ¿Cómo encontramos ese equilibrio? Justo cuando estaba mencionando acerca de eso, ¿no? Si bien es cierto, nosotros vamos a necesitar todas las estrategias, porque es algo que ya las generaciones mismas las van demandando y es parte con lo que cada día se está viviendo. Yo creo que la esencia de todo el equilibrio sería en el mensaje final, porque yo puedo estructurar muchas cosas, invertir en luces, en proyecciones, en todo, pero el mensaje siempre tiene que ser claro acerca de quién es Jesús. Entonces ahí es donde ya entra la parte de nosotros que manejamos una cultura de iglesia, entendemos que hay ahí alguien detrás que va a estar obrando, que es el Espíritu Santo. Pero sí, ¿no? Acoger cada herramienta para poder llegar a ese mensaje. El problema está cuando se disipa y el esfuerzo
humano está sobre toda la armadura, todo lo que hay detrás, y el mensaje quedó en nada. Se disuelve. Exacto. Entonces, ahí yo creo que Chapa carne. Está chapando carne. Porque es verdad, o sea, una persona, yo como comunicador, podría caer en la falacia de que mis técnicas de comunicación, todo lo que me dijo Al Rice, Jack Truth, esa gente de marketing, son el asunto, ¿no? Para poder lograr que la iglesia mejore, sin considerar lo espiritual, ¿no? Que es un mundo entero que no conozco del todo. Entonces, hay elementos ahora, pero hay un versículo que quiero tocarles porque ese versículo es usado a veces para enseñar mal, ¿no? Dice, en Deuteronomio 18:9, dice, cuando entres en la tierra que el Señor Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo por el fuego, que practique adivinación, hechicería, agorero, hechicero. O sea, obviamente esos versos son efectivamente para rituales y cosas que otros pueblos hacían, pero se usa mucho para justificar el no cambio de una institución religiosa. O sea, la iglesia no puede adaptarse a lo que hace el mundo porque esta luz LED es, digamos, del diablo y la batería y la guitarra. En mi generación yo llegué y había batería, pero muchos me decían que esa batería no hubiera estado antes, ¿no? Yo cuando llegué, lo que vi más bien en cambios fueron las pantallas LED, otras cosas, o apagar la luz, ¿no? Y son las luces así sectorizadas. Entonces, sí veo que choca ese cambio y muchos se aferran por este tipo de palabras asumiendo que es así, pero ¿tú cómo la ves? ¿Tú crees que es así? Yo lo veo, o sea, yo veo que ese aferrarse es más que nada un miedo, ¿no? Un miedo que finalmente es irracional y que choca con el tema del control. Van a haber muchas personas que van a ir a la iglesia, tanto a una iglesia súper tradicional como a una iglesia recontramoderna con luces y todo, y que su ida se va a quedar ahí nomás, en la superficie, claro. ¿Me entiendes? Pero van a haber otros que sus vidas realmente van a ser realmente impactadas por lo que dijo Esther, porque el mensaje es claro, es preciso y tiene un solo nombre que es Jesús, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer la obra. Es como soltarle el control, que el Espíritu Santo también se encargue. No querer controlar todos los elementos, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces tú no puedes controlar de que no, porque así los chicos entonces van a tergiversar las cosas y solamente van a ir por el tema de la música y ya no por el tema de la palabra. Pero tú qué sabes, ¿no? Claro, qué miedo, ¿no? O sea, en la palabra incluso dice de que tú pones la semilla, pero quien se encarga de hacerla crecer es el Señor, ¿no? Entonces yo creo que parte de esa semilla es toda esta estructura, todo esto que adoptamos de afuera y que contribuye ahí, y que contribuye porque incluso bueno, esto lo aprendí en una iglesia, que el hecho de que la iglesia sea oscura y que las luces estén centradas en el pastor no es porque el pastor es un rockstar, sino para que tu atención esté enfocado en él durante la prédica y no en lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Entonces hay una intencionalidad de que tú puedas recibir ese mensaje, ¿no? Entonces ahora, nuevamente vuelvo al tema inicial, o sea, nosotros no podemos controlar quién sí y quién no. En cualquier iglesia va a haber gente que sí y gente que no. Yo creo que hay formas, ¿no? O sea, hay modelos en cómo las iglesias se mueven y hacen posible la causa de Cristo. O sea, hay iglesias que les gustan las luces y les gusta la música a alto volumen y los parlantes y todo eso. Hay iglesias que no. Hay iglesias en la punta de un cerro que se juntan entre ellos y con pandereta alaban a Dios. Y funciona. No, si a ellos les funciona eso, bien por ellos. O sea, no es como que voy a imponerles mi modelo de iglesia. Correcto. O sea, que si no dice bienvenido a casa en la puerta, no es una iglesia. No. Eso lo dice ese no. Para nada, ¿no? Más bien, o sea, creo yo que ya está en la responsabilidad, es compromiso de cada quien, cada seguidor de Jesús, decir, ok, en esta casa quiero echar raíces. Conozco bien su visión, entonces yo decido quedarme aquí. Porque ¿qué pasa si alguien que no comparte lo que la iglesia está haciendo se queda en ese lugar? Causa división, ¿no? Entonces una casa dividida no permanece. Claro, además dentro de la cultura, de nuestra cultura y subculturas también, ¿no? O sea, microculturas diría yo, que es precisamente lo que tú estás hablando. Ahora, sí es cierto que hay iglesias que funcionan de una manera, pero también hay otras que al cambiar indirectamente sacan, ¿no? Excluyen personas.
¿no? Lamentablemente he visto, por ejemplo, en Facebook, comentarios de gente que yo conocía cuando llegué a la iglesia, gente mucho mayor que yo, que ahora comenta, ¿no? Sí, que antes era así, ¿no? Antes era mejor por esto, antes cuando no hacían tal cosa. Entonces, lo entiendo, porque yo también he visto los cambios y me han chocado algunos y otros no, pero tal vez a uno le han chocado más, y cuando lo comenta yo digo, o sea, no puedo juzgarla, no puedo pensar que esa persona estaba solo por la forma, pero lo que sí puedo pensar es que no se cuidó tal vez el proceso del cambio. Esther, tú has visto cambios, ¿no? Porque yo llegué y me acuerdo que, no estoy diciendo que es muy medio. Yo me acuerdo que tuviste cambio, por ejemplo, cuando en la iglesia el salón se llamaba Salón de Actos y ahora se llama Auditorio 2. O sea, ese cambio. Y es un cambio absurdo, ¿no? Pero Auditorio 1, Auditorio 2, sí. Claro. No, en realidad es entender también el hecho de ver lo que mencionaba Marcelo, ¿no? El respeto también a que la obra la hace el Espíritu Santo, y la hace con una guitarra de palo, con una guitarra eléctrica, lo hace en el cerro de Huachangüey y lo hace también en un estadio. Exacto. Y entender de que al final es él el que va a traer la convicción de pecado, ¿no? Entonces de ver de que hay una necesidad de... Con respecto a los cambios, sí, ¿no? Quizás muchos dentro de este mundo, porque son muchas iglesias que han adoptado ciertas, de repente, formas, a nivel igual acá en el mismo Lima, ¿no? Lo que dices, el tema de casa, ¿no? Bienvenido a casa, todos somos casa. Y bien, no son formas, ¿no? Pero entender que también el hecho que venga una generación, el hecho que venga con todos esos cambios, no quita que hay una generación que va a tener que todavía permanecer ahí, y a la que también poco a poco ellos van habiendo, porque al final la obra del Espíritu Santo, si es de Dios, va a poner en ti la convicción de paz y de seguir adelante. Pero lo que tú decías, ¿no? Que se marque el hecho de apostar por una generación, y en esa mirada ver, dejando al lado esta generación que es la base también. Y claro, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para una generación que se limite? O sea, algo que me gustó que escuché de un pastor fue el tema de lo generacional. O sea, que él decía, ¿no? De cómo esa generación de Israel, que quizás ya pues pasaron por tanto tiempo, no estuvieron en el tiempo cuando vieron abrir el Mar Rojo, no, pero cómo llegaba a ellos, llegaba por la historia que ellos habían escuchado. Claro. ¿De quiénes? De esos mayores, ¿no? Entonces, entender esa parte, yo creo que mientras eso se llegue también en el poder ver, no que eso fue, no todo lo antiguo fue malo, a veces cometemos el error de decir, no, todo lo pasado fue nada que ver. Es tomar eso y poder construir lo que viene para más adelante. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte, porque es una transición que choca, que duele, claro, pero hay que encontrar el equilibrio. ¿Tú cómo la ves, por ejemplo, no? Porque igual es cierto que en una transición en la que, no sé, por ejemplo, una persona que fundó una iglesia, que vio cuando todas las luces estaban prendidas, ahora llega un domingo y ve todo apagado y le parece, ay, esto es el mundo. No podemos juzgar a esa persona, no podemos juzgarla porque esa persona está acostumbrada a algo. Sin embargo, tal vez sí podemos convencerla o contar con ella para llegar a otra generación, pero también a la vez crear un espacio para que esa persona se sienta cómoda. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Dividimos un culto en la mañana con luces prendidas y un culto en la noche con luces apagadas? ¿Cómo hacemos, no? Yo creo que es la relación, el hecho de que tú le des, sigan viendo de que no porque han sido parte de una generación diferente, de ver una iglesia diferente, doy gracias a Dios porque me permitió ver iglesias que han estado en ese proceso de cambio, ¿no? De una guitarra a todo lo que era luces, a alabanzas que eran con danzas y pañuelos, qué cosas. Hoy día mi hija me dice qué cosa es eso, ¿no? Pero eso se ha dado. Y el espíritu se movía y tú veías el fluir. Cosas como, por ejemplo, como manejar dentro de un ambiente. Comparto mucho lo que decían con respecto a lo de saber el lenguaje, y sí es cierto, ¿no? Porque yo tengo que tener un objetivo. Para la gente nueva lo tengo que hacer ahí, pero no olvidándome que hay gente que ya es de casa, gente que necesita seguir alimentándose, gente que necesita seguir creciendo para estar preparada para esto nuevo que está viniendo, ¿no? Sí. Entonces, ahí creo que hay un balance, ¿no? Julie, no sé si... Sí, bueno, creo que me ha gustado mucho ese punto que ha dicho Esther, de preparar a esta generación para que pueda acoger a la emergente con amor, ¿no? Y entender realmente que los niños, los adolescentes, los jóvenes son el presente y el futuro del país, de lo que podría llegar a ser la iglesia. Como Marcelo, si no es que Marcelo es el presente y el futuro.
generación emergente. Porque yo me acuerdo que yo llegué a... Pero que se apaguen las cámaras. Yo llegué a Manuel y me acuerdo de un Marcelo de 17 años y nos íbamos a Pupusana con Marcelo y Marcelo ahí todo dar, ¿no? Claro. ¿Cómo le ves tú? Porque tú has visto un cambio desde tu perspectiva también. Sí, claro. O sea, de hecho yo antes de llegar a Emmanuel ya con mi familia visitábamos otras iglesias, ¿no? Y mi familia sí es de una onda un poco más, un poquito más conservadora, ¿no? Pero ellos obviamente respetan que yo también decida por cierto modelo o decida vivir de cierta forma, ¿no? Entonces, a mí también sí me fue un poco chocante porque la primera vez que de adolescente fui a una reunión de adolescentes en la iglesia a la que voy, sí fue un poquito chocante. ¿Por el olor o...? No, por las luces. Ah, o sea, para mí eso era, ¿qué es esto? No soy una discoteca, ¿qué pasó? O sea, La cultura que tenías, sin cultura. claro, por la cultura que me enseñaban en mi casa, ¿no? De que en la iglesia no se ponen luces, ¿no? Exacto. Entonces ahí me chocó un poco, pero con el tiempo fui entendiendo de que son formas que necesariamente no es para ser más cool, ¿no? Sino para que los jóvenes, los chicos que estén ahí, se puedan sentir bien, puedan sentirse parte de algo, puedan incluso ser un poco atractivo, ¿no? Hablando de... La combinación del marketing con esto, ¿no? Esa herramienta. Exacto. Y ahí ves que no tiene nada de malo, ¿no? Ahí te das cuenta que en verdad lo que intentamos hacer es que el mensaje se siga proclamando, ¿no? O sea, yo entiendo el tema de los cambios, entiendo el tema de eso. Lo que sí me choca a mí es como cuando yo veo que algo es muy brusco bajo el criterio de algunas personas sin considerar a las demás, ¿no? Sin buscar espacios para los demás. Como que, bueno, si no te gusta, chao, ¿no? Entonces como que eso es chocante para alguien que está acostumbrado a algo. Uno debe cambiar naturalmente, ¿no? Es lo único constante, creo, pero también la forma de... Ahora, esta infiltración de una cultura libertina que, digamos, a la sociedad común le pasa, ¿no? Tú ves en Netflix cualquier serie y siempre tiene una escena de sexo, siempre tiene lisuras, siempre tiene, no sé, matrimonios igualitarios o relaciones homosexuales, incluso lo ocultista, ¿no? El Halloween, hay iglesias que celebran Halloween en Estados Unidos, que es una fiesta mayor, aquí no es tanto tal vez, pero allá sí, y lo celebran y ha habido mucha polémica. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo ven que...? Eso ya es llegar a un extremo, ¿no? O sea, ya es el más... Te fuiste al otro extremo, ¿no? Donde ya no entendiste nada, ¿no? Te casaste con tu modelo de iglesia y no con tu misión, ¿no? O sea, ya olvidaste la misión que tenías, ¿no? Te fuiste del fondo y fuiste a la forma nomás. Exacto. Y ya te empapaste de lleno con la forma y estás casado con la forma. Y así es como iglesias vacías terminan, ¿no? O sea, hay iglesias vacías porque los líderes están más comprometidos con el modelo que con la misión. Ese punto es bien importante porque en verdad algo que se me vino a la mente fue precisamente lo que ha dicho Marcelo, ¿no? El fin claramente tiene que ser Jesús. Sí. Si tu fin es Jesús, vas a usar formas modernas, pero vas a tener mucho cuidado de qué formas escojas para que las personas puedan llegar a ese fin. Si de repente ese fin deja de ser Jesús, porque la línea es bien delgada para que eso suceda, entonces nos volvemos maquiavelos y el fin va a terminar justificando los medios. Vas a hacer lo que sea con tal de llegar a ese fin distorsionado, cambiado, transformado. Ya se ve que vas como un negocio que quiere lograr un objetivo de venta en lugar de atender a alguien. Porque lo que dices, por ejemplo, a mí me afecta en cuanto a que un caso real, ¿no? La iglesia en Lima, Camino de Vida, que yo siempre lo he visto, porque yo iba a Emmanuel, pero conocía Camino de Vida, y he ido a conferencias y me gustaba, pero también escuchaba que algunas personas la consideraban como que libertina. Entonces yo me preguntaba, que venía yo de 17 años a la iglesia, y no había tenido una cultura religiosa antes, decía, no me parece libertino, no entendía por qué lo llamaban libertino. Y me di cuenta que era, en gran manera, lo que tú dices, ¿no? Que dejaban más libertad, o sea, soltaban control, y además también usaban estrategias específicas, pero con el enfoque de Jesús. Entonces yo me di cuenta que el problema no era que ellos tengan esas estrategias, el problema era que las iglesias que las copiaban, solo copiaban la estrategia y no copiaban el enfoque real. O sea, decían, por ejemplo, vamos a poner todos ya luces discotequeras en el culto,
pero no era por las luces, ¿no? Era por, como que tú decías, por enfocar al speaker, ¿no? Al expositor. Entonces, cuando yo entendí eso me di cuenta, claro, no se trata del fondo, de copiar el fondo, están tratando de copiar la forma porque les parece chévere y creen que funciona. Y ahí se encuentra el daño. Ahora, ¿tú cómo la ves, Esther? ¿Tú crees que eso realmente es así? En ese caso, por ejemplo, ¿no? Tomando el punto de lo que estaban haciendo en Halloween, una contraparte sería lo que a veces hacen algunas comunidades, ¿no? Que hacen un festival para festejar. ¿Por qué? Porque tampoco podemos decir que el niño no se disfrace. Dice, si ya se disfrazó, eso es pecado y es abominable, pues está adorando a las brujas. O sea, tampoco verlo de ese lado, sino conducirlo, si bien es cierto, se está celebrando en otro lado. Nosotros hacemos una contra, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos venido que Satanás ha venido para imitar lo malo y poner todo, o sea, de todo lo bueno lo hace malo. Entonces, tratar de rescatar, ¿no? Utilizando esa forma con el mensaje, siempre vamos a ahondar, yo creo que los tres estamos ahondando en el mensaje que es eso. Sí. Con respecto a inclusive a las iglesias, ¿no? Que toman de repente dentro de los procesos, hay personas que vienen, porque para eso está la iglesia, para recibir personas que vienen con diferentes cosas en el tema del homosexualismo, ¿no? ¿Puede servir o no puede servir, no? Yo creo que ahí baja la responsabilidad de a quien que lidere. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, claro, el voluntariado lo puede tener todo, pero voy a ser responsable de estar ahí, de caminar con él, de ser el discipulado, de estar viendo, de estar acompañando. Entonces, bajo ese término es muy diferente a simplemente decir, todos vienen, todos sirven, y luego después cuando hay algún tipo de fallo o algo, me voy encima. Claro. Entonces, en ese caso, es el acompañamiento y el discipulado que la comunidad acepta de una otra manera tener a aquel que va acogiendo, ¿no? Ya sea eso, ya sea de repente problemas en cuanto a sustancias nocivas, de lo que fuera, ¿no? Yo creo que las mismas fuerzas que le metes al modelo debe ser también incluso el doble que le metes a la misión, ¿no? O sea, debemos ser cristocéntricos, o sea, todo lo que hagamos debe ser, como dijo Yuli, por Cristo, ¿no? por Jesús. Y la pastoral entonces, ¿no? A la cercanía. Exacto, entonces si queremos, por ejemplo, hacer 1000 estrategias para capturar más jóvenes, para Emmanuel, para Motion, lo vamos a hacer, pero no vamos a dejar de lado nuestro discipulado, nuestras redes y todos los cursos que quizá puedan ayudar a la formación de estos chicos. Hay un tema también con esto, ¿no? Que si bien yo sí veo que hay un poco infiltrada la cultura del libertinaje, no la veo necesariamente impuesta, sino que nosotros mismos la adoptamos porque también sentimos, o sea, yo siento que ya me es natural. Cuando veo una serie de Netflix, sé qué va a pasar, ¿no? Hay veces que estoy viendo series con Raiza y yo sé que en cualquier momento ella me va a tapar los ojos por lo que va a aparecer, ¿no? Ella me tapa los ojos. Sabe, o yo estoy predispuesto a que en un momento que se viene una película va a haber una escena de sexo y entonces voy a cuidar de no verla, por ejemplo, ¿no? Personalmente. Ahora, ¿qué pasa? En ese sentido, yo estoy tan acostumbrado a ver que va a hacer eso, que si yo voy a la iglesia, por ejemplo, y veo una chica que se viste, no sé, muy apretada, tal vez ya no me afecta tanto porque estoy habituado a eso. Pero a alguien, por ejemplo, que tiene muchos años y ha visto la iglesia con los faldones, va a decir, esta es una pecadora lujuriosa con su pantalón apretado. La tacha. O sea, claro. Eso ha habido. Sí. Eso ha habido, o sea, aún el tema de la ropa, ¿no? Se juzgaba a una persona por la ropa que venía, eso también, ¿no? O sea, de ver, o sea, hay acá nuevas generaciones, nuevas opiniones, pero por ejemplo, con respecto a que no puedo usar BBD, no puedo usar eso, y hay una ropa de baño para la iglesia, una ropa de baño para cuando salgo con los amigos. Entonces yo decía, ¿por qué va a haber? ¿Qué le estoy enseñando que yo tengo que para la iglesia es esto y para? Pero eso también tiene que ver de lo que hace un momento escuchaba, ¿no? O sea, de la docencia, de enseñar, de poder ver, ¿no? Porque si no estamos con ese tema de que todo es pecado, todo es pecado, todo es pecado, entonces todo lo que lo relaciono lo voy a defender a eso, ¿no? Entonces, lo que tú decías de la conciencia, como un joven va a decir hasta qué momento yo veo, eso ya viene de relación con Dios. Claro. Eso ya viene de cuánto está en el tiempo de que él ha entendido quién es Jesús, qué es lo que Jesús quiere para su vida, y eso creo que es la tarea que nos toca a todos nosotros, ¿no? De poder llevar a esta generación a un conocimiento de Jesús, que vivan pensando en todo lo bueno que Jesús tiene para ellos y no toda la lista de cosas que hay en contra cuando uno ve y todo eso. Y eso no es libertinaje, es enseñarles que hay una visión más allá de, ¿no? O sea, si yo le enfoco a que ver por el lado bueno, no le estoy diciendo que todo esto no, es como lo que a un niño pequeño. Tú le dices, no cojas eso, es cuando peor mal, le despiertas más las ganas de hacer. Lo que pasa es que todo tiene que ver con tu relación con Dios. Exacto. O sea, en tu relación con el Señor, el Espíritu Santo te va a decir hasta cuándo
y a dónde, ¿no? Porque en la palabra mismo dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y yo veo más bien el libertinaje en el sentido de que yo veo como antes Diego y yo hemos sido líderes en Emanuel, hemos tenido a nuestro cargo muchachos adolescentes que ahora son jóvenes, entonces vemos sus historias y algunos pues metidos en bares, conciertos, tomando, o sea, yo veo más que nada el libertinaje en ese punto. Es como que ahora se instituyó de que ser cristiano no es aburrido y que no está mal, y sí, no está mal de que tú te vayas a un concierto, y que de repente te permita ciertas cosas, pero ¿hasta cuánto? Digo yo, porque si eso se va a volver tu modus vivendi, o sea, en algún momento vas a cruzar esa línea, ¿no? Y vas a terminar haciendo cosas que sí no te ayudan, no te suman, sino todo lo contrario. Es muy delicada, ¿no?, esa línea, porque es cierto. Ahora, tampoco podemos saber cómo lo maneja una iglesia. Por ejemplo, yo puedo decirle a un músico, ven, toca la guitarra el domingo, y él toda la semana va y toca en los bares, ¿no? Entonces yo tenía un amigo, por ejemplo, que era testigo de Jehová, falleció muy joven, y él me contaba, en el colegio conversábamos, y él me decía, pucha, estoy tocando para Satanás, me decía. Y yo, ¿por qué? Y él, porque está tocando en un bar, ¿no? Y me pagan ahí, pero en el domingo toca en la iglesia, ¿no? En el Salón del Reino, ¿no?, del Testigo de Jehová. Y él sentía que estaba viviendo una doble vida, ¿no? Porque él tocaba guitarra allá y acá. Sin embargo, era su chamba. Entonces, era cómo ayudarle a tener un testimonio en el lugar donde está y mantenerse firme a pesar de lo que tenía que hacer, ¿no? Tampoco era que toque, no sé, en un bar de striptease, ¿no? Pero la cuestión era cómo ayudarle, ¿no? Porque igual pasa en nuestra iglesia. Entonces, como que en ese tema de voluntariado, la cultura también influye. Por ejemplo, esta cultura de que en la iglesia la gente ya se permita cosas y se estandarice, ¿no? Bueno, en las fiestas ahora todos bailamos, normal, ¿ve? Antes no se podía bailar. Antes hay del que bailaba, ¿no? En las fiestas todos se tomaban su traguito, su whisky, lo máximo, pero antes que tomes algo, se vuelven locos todos. Sin embargo, también se adapta a la cultura del mundo, porque yo digo, nadie me va a ver mal si yo tomo una cerveza con un amigo que no es cristiano, porque ya ahora es normal hacerlo. Pero antes, solo por saber que eres cristiano, no me lo hubiera permitido. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Desde tu generación, ¿cómo la ves? O sea, personalmente yo, por ejemplo, no veo nada de malo en tomar una lata de cerveza con mi papá mientras veo el partido, por ejemplo. Claro, justo. O salir con unos amigos, sean creyentes o no, y tomar una lata de cerveza con ellos, o un trago, ¿no? Ahora, yo creo que sí está mal el punto, o sea, cuando llega al punto de uno de embriagarse, ¿no? Ajá. Uno ya se emborracha, pierde el control, pierde la noción del tiempo y todo, y comienza a tomar decisiones siendo no consciente, ¿no? De forma inconsciente. Entonces, sí, como dice Yuli, la línea es muy delgada, pero creo que ya depende de, como dijo ella, la formación o la relación que yo tengo con Dios, porque eso es lo que, digamos, me hace fuerte, ¿no? O sea, no es mi propia fuerza, no es mis propias fuerzas, no es mis propias habilidades, sino más bien mi relación con Dios es lo que me hace fuerte y decir, ok, hasta aquí nomás. Ahora, la cultura en la iglesia también, ¿cómo se mide? Porque es cierto que como avanza y cambia según la cultura del mundo, porque todos somos las mismas cosas, las mismas personas, hay cosas que se van normalizando. Entonces, aquellas que se normalizan, ¿quién les pone freno? La iglesia normalmente les pone el freno, pero para los que vienen adelante es chocante. Yo me acuerdo cuando antes de ser cristiano incluso, o ir a la iglesia Manuel, por ejemplo, yo estaba caminando por la avenida de la Marina y una marcha de gente que decía, no al Halloween, no al Halloween. Y yo, que no era cristiano, pero que nunca había celebrado Halloween para adorar a Satanás, entonces mi papá nos disfrazaba y nos llevaba a todos los fast food para ganar concursos y comer gratis. O sea, claro, mi papá nunca nos disfrazó diciendo, hijo, ahora te maldigo, ¿no? Ahora sí sales en el nombre de Satanás. No, o sea, no fue nunca la intención de adorar a nadie. Nuestra intención de disfrazarnos era para ganar los mejores dulces, y nos disfrazamos del hombre sin cabeza y el payaso maldito y tío cosa, y salíamos con mis hermanos, tenemos fotos en el Burger King ganando los concursos de disfraces y con nuestra cajita, ¿no? Para nosotros era una fiesta de juego, y yo veía una marcha de un montón de gente que decía, no al Halloween, y yo decía, pero nunca lo vi mal, ¿no? Y cuando llego a la iglesia, entendí el fin ocultista y todo lo que hay detrás espiritual, y sin embargo no me parecía malo tampoco, y decía, pucha, cuando tengo un hijo, yo también quiero que salga disfrazado y pida caramelos, ¿no? Me conviene. Pero ¿qué hago
con lo que otros piensan, ¿no? Que es también un tema cultural. ¿Cómo la ves, Esther? Lo que justo estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Con respecto a de otra manera, si bien es cierto, también se le tiene que enseñar, porque eso hay una fecha específica que está dedicado Y a hay eso. trasfondo espiritual. Claro, en eso. Pero verlo, si yo puedo tomar de repente lo que hacen algunos lados, ¿no? Que en un tiempo también me parece que en Emanuel hicieron, fue hacer una celebración para Jesús, y los niños podían ir de otra manera, disfrazados. Sí, claro. Y hacían concursos y vive ahora, ¿no? Y bravazo, ¿no? Claro, Algo pero así. con otra, la celebración era otra. ¿No? Vas a tener siempre que elegir, vas a tener que tomar decisiones. Entonces, ahí es donde está nuestra tarea, y de repente en este lado como mamá, ¿no? Enseñar a nuestros hijos a que mañana más tarde ellos van a tener que aprender a tomar decisiones. Se les va a ofrecer ambas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué lado te vas? Tú tienes, en este punto llegamos al tema de quién es en ti, tienes una relación con Dios, entonces eso te va a llevar a tomar la decisión de una otra manera correcta, ¿no? Pero una pregunta, justo precisamente lo que tú dices, ¿no? O sea, a mí también no es que me disfrazaban y ahora el diablo se contigo, hijita, anda, salen bien tus dulces, o sea, creo que nadie tiene en sí en su cabeza ese concepto de que esa fiesta se creó para ese fin, entonces... Los druidas, los celtas. ¿Por qué darle actualmente tanto peso? No sé. Claro, ya se distorsionó, ya se disolvió, se perdió el valor, ¿no? Como con el valor de la cruz, ¿no? Antes era la muerte de la cruz y ahora es para mí esperanza, ¿no? Y entonces poner una cruz en mi casa ya no es una maldición, ¿no? Sin embargo, es cierto, la fiesta cambió, más aún Latinoamérica, que nos vacilamos de todo, o sea, vamos a que eso criolla. Ya celebramos la canción criolla. Yo fui una vez con mis hermanos a tocar una puerta Halloween y dijeron, aquí celebramos canción criolla, y nos invitaron papito bancaína, o sea, no era dulces y mucho menos era Satanás, pero yo también pienso, o sea, igual tengo la misma pregunta que tú, yo tengo más preguntas que respuestas en realidad, ¿no? Por eso lo llamo a ustedes, porque en verdad para mí tampoco significa lo mismo. Sin embargo, hay iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos que han sido muy polémicas porque ya incluso han hecho celebraciones, no como dices, ¿no? De contracultura, como vamos a hacer un evento para jóvenes sobre Jesús y no, ahora hacemos una fiesta de Halloween en la iglesia, vengan disfrazados porque ellos también dicen lo mismo. El mismo argumento, ya se disolvió, o sea, no estamos celebrando a Satanás, estamos cambiándole el tema y cómo eso influye en nuestra cultura. Entonces, esa misma pregunta yo tengo, ¿cómo encontramos ese límite? Y si es necesario ponerle un límite, porque yo también pienso que la gente no está ahí intencionalmente adorando a Satanás, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes satánicos salen en Halloween justo, no? Y no, yo no sé, ¿no? No sé, levanten su mano los sacerdotes satánicos, no sabemos, ¿no? Pero es delicado porque también es como la gente nos ve. Un amigo, yo salía con un amigo y él me dijo, y nos tomamos un vinito. Y yo le dije, contigo no podría tomarme un vinito. Y me dice, ¿por qué? Si tú en la iglesia tomas vino, ¿no? Santa Cena. Y yo le dije, sí, pero es que si tomo un vino contigo, ¿cómo te va a aconsejar? ¿Tú me vas a ver bien o no? Y me dice, no sé, porque... O sea, él mismo dudó de cómo me vería, porque sabe que soy cristiano, y ve tomar un vino un cristiano, para él estaba mal. Entonces, él mismo sabe que me vería mal tomar un vino. Entonces yo le dije, bueno, por ti no lo puedo tomar. Si tú no tuvieras problema con eso, tal vez sí, ¿no? Normal, ¿no? Claro, pero entonces tampoco debería usar ese jean roto porque hay cristianos tradicionales que lo van a ver mal. Y la hermana se va a tentar con mi rodilla. O sea, No sé, ¿no? O sea, no podemos tampoco Eso es agradar a todo el provocante. mundo. Eso es ¿no? provocante. O sea, por una parte, claro, eso te está provocando tu rodilla. Por amor al débil, dice. ¿no? Bueno, Por amor al yo escuché un abuelito que decía, en mis tiempos, ver una pantorrilla era lo máximo, ahora lo veo todo, ¿no? Ahora, es cierto que esa cultura se ha infiltrado en alguna manera a encontrar un límite, ¿no? Y estamos en esa. Pero también hay una página de Instagram que se llama Preachers in Sneakers, que es los predicadores que predican con su Dolce & Gabbana, con su, ¿no? Con sus supermarcas, ¿no? Una marca muy compra. Y la gente los cuestiona, o sea, él solamente se dedica a poner en esa página de Instagram la foto de los predicadores y cuánto costó su outfit, ¿no? Y entonces, obviamente es intencional para fregar, ¿no? Pero digo, también si yo vengo de mi cono, ¿no? Yo viví en el Callao y vengo a una iglesia y digo, necesito recibir de Dios y veo el pastor que está más vestido que ¿no? Es un supermarketing, o sea, digo, ¿dónde está el equilibrio de eso? Porque hay una cultura de por medio, o sea, como tú dices, está comunicando a este pastor que esta vestimenta es la justa, ¿no? Yo también quiero vestirme así, también quiero pintarme el pelo así, también quiero ganar así, y entonces, ¿es justo? Es que como te decía, ¿no? O sea, no creo que exista vestuario o ropa cristiana, ¿no? O sea, no hay algo que llegue a ese punto de estandarizar las cosas. Pero yo nunca lo he visto mal. O sea, en mi perspectiva, hay gente que sí puede hacerlo, puede comprarse ropa cara
y puedes salir y predicar así, o sea, y he visto gente que no puede, pero no le veo nada de malo en que lo haga. O no tienes problema con que el pastor use su Dolce & Gabbana, pero sabes que es Bamba, pues no pasa nada. No gasta tanto. He visto incluso gente que lo hace con por ejemplo, una amiga que sale a predicar, lo hace así. No me siento mal. No, o sea, no me afecta, ¿me entiendes? O sea, de una u otra forma. Yo vivo en el Callao también, pues, o sea, como tú Claro. en tus inicios, ¿no? Y no tengo problema con ver gente que hace lo mismo que otros pastores, pero lo hacen con otra ropa. Sí me pasó que yo iba a la iglesia con mi polera de Aerosmith, ¿no? Y un amigo me dijo, oye, pero esa polera, mira, pues, ¿no? O sea, Aerosmith, ¿no? Y yo, bueno, está bien, ¿no? Y me dijo, no, ¿sabes qué? Bótala. Y yo en aquel tiempo, bueno, no de buena fe, la boté, me dio tanta pena. Ah, y ahora la extraño. O sea, Ahora me compré una polera andina, ¿no? Ya para pasar piola, pero es que sí pasaba, y me imagino que habrá pasado más en algunas iglesias que otras, pero eso de que el terno mejor, ¿no? Porque este jean o este pantalón o este polo, tú no lo has visto mal. No lo he visto así. lo que sí vería mal es que ya la persona que se viste así, sea pastor, predicador, lo que sea, sí como que mencione a cada rato Se jacte. o se jacte, exacto, de tener ese tipo de lujos, ¿no? No, pero O sea, igual sí tiene que haber un límite, ¿sabes por qué? Porque tú sabes lo que es vestir como están vistiendo esos pastores. Yo me metía, bueno, viendo el documental y todo, o sea, usan zapatillas de más de $1,000. El documental de Gibson. Claro, ropa, una chompa que cuesta como $5,000. Entonces, de hecho, para un congregante común, ver eso Denso, ¿no? es como, oye, o sea, como que ser pastor es rentable, ¿no? o no, O sea, pero Claro. digamos, ¿qué pasa Qué buen diezmo, si, claro. o sea, pero qué pasa si el pastor tiene Exacto, un poco eso es a lo que negocio? voy. O sea, si tiene o sea, si Negocio. ha estudiado aparte algo. Claro, si de- fuera como de Pablo, pastoral. que se dedicaba a tejer y ganaba su propia Claro, plata, exacto, bravazo. claro. Pero si no es así, entonces Claro. sí es cuestionable, ¿no? O sea, Sí, pero- Siempre es ¿cómo cuestionable saber? porque la gente, claro, ¿cómo sabes? Exacto, ¿cómo saber si tiene negocio aparte del que es pastor, ¿no? O sea, Ujú. ¿cómo saber? O sea, ya uno Y yo- va con ese prejuicio. Yo lo marcas- vería qué también marcas por el usas? lado, Cuéntame. por ejemplo, yo lo vería por el lado de ejemplo. Yo puedo ver una persona muy bien vestida, aquí en Latinoamérica, ¿no? No sé cómo es el tema por allá, pero acá veo a un pastor bien vestido con cosas de marca y digo, ok, ¿no? Dios lo bendice, me puedo motivar y digo, bien. Sí. Pero ¿qué pasa si ese mismo pastor que está con todas las cosas que yo le saco por lo menos, no sé por cuántos dólares, desde la punta de su zapatilla hasta el cabello que se ha hecho injerto, qué sé yo? Entonces, y veo dentro del mensaje que está dando, empieza a hablar acerca, bueno, pero sí, yo quisiera tener, ¿no? Porque sí, Desprenderse de mi lo anhelo, material. no, mi anhelo es poder tener esto, ¿no? Pero miren, ¿no? Con la crisis y todo Ya. eso. Y ya pone el papel de que La todo lo que víctima, tú me estás la diciendo víctima. es víctima. De víctima. Y claro. por ahí me estás lanzando que ya, pues, ¿no? Pero Claro. en la siembra, en la honra. Entonces, en ese doble mensaje sí lo vería mal. ¿Sabes que también es una doble moral de la gente que nos ve o que ve a un pastor? Porque, por ejemplo, mi hermano, que no es cristiano, me decía, oye, este pata, ¿viste una foto que tiene sus zapatillas de Star Wars, que son carísimas, ¿no? Vi un pata que estaba predicando con esas zapatillas. Pero como era un pata normal, no era un pastor, él normal. Pero si hubiera sido un pastor, tal vez él sí le hubiera dicho a ese pastor que, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que el pastor se gasta la plata de la gente, ¿no? O sea, pero es cierto lo que tú dices también. En Brasil yo vi cuando fui a Misión que había un pastor que tenía su propio negocio y él no cobraba a la iglesia porque tenía su negocio. Y me pareció bravazo porque, obviamente, ¿no? Se siente más loable. Sin embargo, otros me decían, pero no puede dedicarle todo el tiempo a la iglesia. Entonces, como que es una con otra, pero hay una cultura que tenemos de prejuzgar a la gente por esta vestimenta, ¿no? Tu compañera de pantalón roto, por ejemplo, te habrán juzgado también en algún momento, te habrán dicho, oye, no te maquilles así, o no te peines así. No sé, a mí sí me han dicho en algún No momento... me llegó a mis oídos, pero seguramente. A mí una vez, o sea, de chibolo, me dijeron, no puedes ir en short a la iglesia, Claro. ¿no? Y era porque estaba mal, o sea, era mal vestido, mal visto. Porque es decoroso, tal vez, ¿no? Exacto. En la idea del decoro. Es que sí hay cosas de decoro, porque si tú vas, o sea, a la gala de los Oscars no te vas a ir en Bermuda, ¿no? Salvo que seas pues Justin Bieber, ¿no? Pero depende, Eso en ¿no? todo momento se ve, ¿no? O sea, para cada cosa hay etiqueta, ¿no? Si es una reunión Sí. tal. Pero a lo que vamos es que realmente no es tanto la ropa, ¿no? Yo creo que la gente que va a un lugar tratando de escuchar algo quiere eso. Claro. Quiere escuchar un mensaje que mañana más tarde entre, pues, ¿no? Y te haga de una otra manera meditar, o sea, porque al final estaríamos situándonos solamente en la forma. ¿Qué pasa con las iglesias de repente que quizás las iglesias pequeñas? Tampoco podemos juzgarlas porque ellas de una otra manera quieren tener ese celo de la santidad a Dios, ¿no? De ese, supuestamente, el cuidar la iglesia, cuidar la grey.
Y lo que mencionabas hace un momento es más que nada temor, ¿no? Temor de que los fieles se vayan, temor que De los tener fieles... control. Claro, Exacto. pero el tema de preachers Con con sneakers. sneakers es, o sea, va por otro lado porque ya no se trata de si está bien que se ponga ese tipo de ropa o no, o sea, porque si es santo o no, sino estás dando un atuendo súper hiper caro siendo un Ostentosísimo. pastor ostentoso donde se supone que su único ingreso es a través de del dinero que percibe Que es siendo cuestionable. pastor. Claro. Entonces es como de repente el presidente que sus hijos pueden terminar estudiando en universidades carísimas en Europa y uno dice, Claro, ¿y yo plata, cuándo? Claro. ¿no? O sea, Claro. y entonces sí tiene que haber un límite porque estás usando el dinero de otras personas, me dejo entender. Entonces sí, o sea, sí tiene que haber como una especie de, no sé de qué manera, pero de transparencia, ¿no? De Es cómo es muy que se está delicado. manejando el dinero. Claro, ¿no? Sí, porque de hecho cualquiera que tú le dices algo te va a decir, me estás juzgando, ¿no? No tengo otra ropa, solo tengo ropa cara, ¿no? O sea, y claro, pero ahí está el asunto. Por ejemplo, volviendo al tema de cultura y de los famosos, por ejemplo, que estábamos mencionando. Imagínate que va Justin Bieber a tu iglesia, ¿no? Selena Gómez llega a tu iglesia. O sea, de hecho, quien sea dice, uy, aquí me llevo un 10 mazo, ¿no? Y, o sea, Lo cuido, claro, lo cuido. uy, lo cuido bien, vamos, te llamo, así Atención a ahí sí 24 te horas. pastoreo, me tomo selfies contigo, porque claro, sé que vas a dejar buen rédito. O sea, ya depende del corazón del pastor, digo yo, ¿no? Pero respecto al trato, porque, por ejemplo, yo vi el documental de Hillsong hace poco, donde alguna gente se quejaba porque a las personas que llegaban, Kanye West, por ejemplo, Selena Gómez, Oprah, en la iglesia en New York, les daban un asiento VIP, ¿no? Y viene un voluntario y trae a su invitado y lo pone adelante y le dijeron, oye, sal acá, tú, esto es un asiento VIP. Entonces fue un toque chocante para la persona. Pero Y eso pasa acá también. me dio mucha pena y digo, claro, pasar acá, yo no lo he visto tanto, pero sí he visto que hay espacios separados. Yo digo, bueno, es bíblico, ¿no? Si tú llegas, siéntate atrás y si siéntate adelante, bacán. Pero digo, hay espacios VIP, o sea, ¿cómo trato a un famoso? ¿Cómo trato a alguien que yo creo que es, no sé, esos pastores que llegan solamente a predicar, pero no están en la alabanza, entonces llegan a su asiento? O sea, ¿cómo es eso? Lo que lo pasa es que manejas? sí suena un poco chocante, pero si tú te pones a pensar que Justin Bieber o Taylor Swift o no sé, estos artistas tan famosos y tan conocidos llegan a la iglesia, o sea, no todas las personas también necesariamente van a guardar la compostura que deberían guardar y no los van a tratar como seres humanos comunes y corrientes. ¡Ay, se van a olvidar que están en Desde la iglesia, sí. y la persona es como, Su adoración va hacia él. claro, Cambio. quiero escuchar la música, quiero alabar, quiero escuchar la prédica, o sea, no me pidan fotos. O sea, sí entiendo, ¿no? También, o sea, el por qué es que de repente se reserva Suceden este esas cosas. espacio para que este tipo de personas puedan estar, digamos, tranquilas, ¿no? Sin embargo, Sin el extremo, ¿no? como O sea, como dije, eso se ve acá, o sea, y no con super hiper famosos. No. Pero si tú has visto alguna vez que hay asientos separados Por supuesto. para la gente, ¿no? El clero. El clero. el consistorio. Claro. O sea, por ejemplo, yo veía en la iglesia su presencia con Raiza y el pastor hablaba de cómo tratan a Alex Campos, ¿no? Que es un cantante cristiano conocido y que a él lo trataban como una persona común y silvestre, lo pastoreaban normal. Y él, no es que le decían, bueno, eres Alex Campos, ven a cantar al toque, te ponemos adelante, ¿no? Sino que recibía un trato lo más común posible para que él también sienta que es una persona común. Porque como recibes tanta adoración afuera, por tu fama, se te pega, ¿no? Oye, si hay pastores que se les pega eso, ¿no? Y andan como las superestrellas, ¿no? Y este fue uno de los casos, por ejemplo, de este pastor, Carl Lenz, ¿no? En Hillsong, que, bueno, tuvo un tema muy fuerte ahí de polémica, pero también que aparentemente fue porque se le subió un poco a la cabeza el Se asunto expuso también. de estar con mucha gente famosa y es mucho poder, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijo una chica que fue entrevistada, una voluntaria de la iglesia Hillsong, que el ser humano no está hecho para el poder. Y eso es cierto, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. De hecho, él era claro que tenía una visión de poder llegar a estas personas, a las celebridades, y está bien porque entonces ¿quién va a llegar a ellos? Claro, o sea, exacto, ellos también necesitan recibir el mensaje. Y si acá nomás vemos de que hay cosas que son transformadas en una iglesia para poder llegar a los jóvenes, él de hecho también hizo toda una transformación de él mismo, ¿no? Para poder llegar a este grupo.
claro que se fue ya al otro extremo porque se ve pues que él llega a la iglesia en limusina y entra y termina de predicar, sale, se mete directo a su limusina. Claro, es un poco O sea, chocante. sí, pues no, pero es precisamente lo que estábamos comentando ahorita. Terminas contagiándote, pues, ¿no? De eso. Sí, Si o tú sea, mismo no te pones un límite, ¿no? Sí. Ya como no perder, perdón, era el hecho de lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, el ser humano, o sea, fuera de que sea el cantante, fuera de que sea el personaje público, es un ser humano, que si ha llegado por una necesidad. Entonces, a eso, nuestra misión como iglesia es mirarlo a él como ser humano, como persona individual que es, con sus propias necesidades, que está pasando por un tiempo de proceso, que si bien es cierto, la iglesia tampoco puede valerse para aprovecharlo, porque a veces lo usamos así, ¿no? Por ejemplo, si canta para un concierto, para una foto, para que de una otra manera diga, miren, esa iglesia, mira cómo va, ¿no? Y no entender que como parte del proceso que también está pasando, ¿Quién necesita? él necesita. Sí. O sea, esa persona tendría que estar, o sea, la persona que está llamada a ir por los más famosos debería estar o sea, completamente capacitada para lidiar con situaciones, ¿no? complejas. O sea, es decir, esa persona tiene que enseñarle que ante los ojos de Dios todos somos iguales, estamos hechos de barro. Entonces, todos aquí tenemos el mismo rol ante los ojos de Dios, ¿no? Todos somos sus hijos. Entonces, si hay gente llamada a ir por esos que son un poquito más conocidos, sí debería haber como que una formación un poco más específica en esa persona, ¿no? Ahora, hay Pero un no tema... solo, perdón que te interrumpa, Sí. no creo que solamente la formación, sino ya tú como persona constantemente estar alimentando tu relación con Exacto, Dios. eso. O sea, Claro, porque alguien que sabe que es famoso. sí, o sea, Él porque debe tener una intención doble. la persona No. que está discipulando. La persona Por que ejemplo, discipula, Carl sí, Lenz, ¿no? sí. En el caso del pastor Carl Lenz, sí, o sea, él se apegó a este personaje Justin Bieber y estuvo ahí, Sí. pero de hecho para que el pastor haya caído en conductas Su es porque en relación. algún momento Sí. su relación con Dios tuvo Sí. un quiebre, o sea, en algún momento Sí, comenzó sí, totalmente. a dejar, Totalmente. entonces No fue por Sí. exacto, o sea, es porque ya no estás alimentándote, no estás yendo a la fuente, no estás dejando tus cargas en la persona correcta que es el Señor, ¿no? Entonces ya cualquier cosa comienza a entrar y en ese mundo más fácil Lo que todavía. Y lo que yo quería mencionar es que a veces, no sé si han visto eso, que automáticamente cuando la persona es famosa, no es conocida, y llega a una iglesia, como que los cristianos creen que automáticamente ese es un referente. Y está sucediendo ahora mismo con Evaluna Montaner y Camilo, por ejemplo, ¿no? Le sacan el ancho a los pobres con cualquier cosita que dicen. O sea, obviamente, ¿no? Son famosos y cualquier cosa que digan la van a resonar en todos los medios, hasta los medios de comunicación y cristianos que hacen, ¿no? No sé, tipo farándula, y que mencionan lo que dijo, y como dice, no sé, Camilo dijo tal herejía, ¿no? Y sale el pastor reaccionando a la herejía, y salen los hermanos reaccionando a la herejía. Y yo digo, pero Camilo es nuevo en su fe, o sea, Exacto. está explorando lo que Déjalo pasa. en su proceso. O sea, Will Smith dijo una vez esto, ¿no? Yo he hecho muchas idioteces cuando era joven, pero menos mal que no había redes sociales, ¿no? Y claro, ahora yo hago mis idioteces, pero las ven todos en las redes sociales, entonces me juzgan, ¿no? Y el pobre Camilo dice, no sé, yo me identifico con Pablo porque esto, y la gente dice, Camilo se cree Pablo, ¿no? Y Evaluna dice, yo me rapo acá porque me es moderno, Evaluna es posmoderna. Y ahí le sacan el ancho como si fuera el gran referente evangélico de la vida. Pero ¿quién le saca el ancho? Los propios Los propios cristianos. Sí, claro. O sea, es horrible Sí, porque es eso como es para que malazo, él ¿no? diga, ¿para qué quiero seguir Claro. con Como nosotros? desanimando, ¿no? Como Sí. desanimarlo mejor, ¿no? O sea, Y la sí. verdad es que solo peca de forma diferente, quizás, ¿no? O sea, Exacto, buen porque- punto. Tu pecado es más oculto que el Eso otro. sí, nada Claro. más. Tú como no eres famoso, entonces... Sí. Ahí dice la amiga. Pasa feo. Pero en el infierno eres famoso ahí. Claro. Ahora, hay un verso que me gusta mucho y quiero citarlo ahora, que es 2 Timoteo 3:14, para que no digan que no somos bíblicos. Dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Pablo decía a Timoteo esto, ¿no? O sea, y me hizo mucha marca respecto al tema de la cultura, porque la cultura es mucho también transmitir de generación en generación lo que es de Dios
y las formas pueden variar, pueden cambiar, pero hay una base, como ustedes mencionaban, que es la de Jesús. Entonces, pero hay otro tema, ¿no? Sabiendo de quién las has aprendido. Entonces, yo estoy seguro que de muchas cosas que yo digo, la gente que ve esto puede discernir y decir, bueno, desecho esto y esto me lo quedo. O sea, yo no soy el dueño de la verdad, nosotros no somos los dueños de la verdad, no es que somos absolutos en lo que hacemos y decimos. Entonces, de alguna manera, así como automáticamente no les podemos atribuir a los famosos todo este asunto de ser los referentes grandes cristianos, y tampoco podemos darle superpoder y autoridad a a los pastores nada más, ¿no? Verlos también como personas comunes. Por otra parte, yo entiendo mucho este verso como que lo que debe transmitirse culturalmente debe ser la esencia, pero estar abierto también a la posibilidad de cambiar las formas. Entonces, de alguna manera ustedes han sentido que la generación ha olvidado algunos asuntos de fondo por irse con las formas. ¿Tú sientes eso? ¿Has sentido eso? Yo creo que en el sentido de ver lo que es el poder crecer en el conocimiento de quién está tu fe, ¿no? O sea, el conocimiento de la palabra. Quizás en este tiempo se ha dado temas diferentes, ¿no? Temas motivacionales, temas de poder motivar al cristiano, bueno, a seguir viviendo en esa vida, ¿no? Y seguir adelante. Pero de repente a veces lo que hemos dejado es realmente en el conocimiento total de quién es Jesús, ¿no? De las tres personas de la Trinidad, de ver la parte de lo que es nuestra doctrina, no como algo legalista, sino como el plan de Dios para nosotros aquí, ¿no? Que nos toque estar aquí en esta tierra, ¿no? Y quizás con tantas cosas que hay, se ha venido como que eso ya siendo como una parte de neblina, ¿no? Y no tenerlo algo claro, porque lo que tú dices es cierto. Nosotros acá como padres, ¿qué anhelamos para que nuestros hijos puedan dejarles como legado el conocimiento de Jesús? Porque mañana más tarde esa generación lo que vivimos no es nada, ¿qué les tocará a ellos, ¿no? Pero saber sobre su fe, los principios, la palabra, ¿no? El estudio de la palabra como tal, dada desde cualquier punto, ¿no? Desde una reunión de niños, adolescentes, jóvenes, desde un púlpito, que marque eso bien, ¿no? Para que cada cristiano al final no se vuelva dependiente de alguien, sino que encuentre en su propia relación con Dios las herramientas que le van a servir para la vida misma. Creo que estoy de acuerdo en lo que dice Esther, porque incluso he podido yo escuchar también de varias veces como de porque solo con la palabra no va a salir adelante, solo con la palabra no se va a sanar, solo con un versículo de esto, y es como, pero realmente en el fondo eso sí lo es todo. Porque no se tratan de palabras positivas, bonitas, o sea, es una tiene palabra, una transformación real. es una palabra de verdad, o sea, cumple su de propósito. poder, ¿no? Y de poder, entonces, de poder sanar, de poder transformar, de poder hacer crecer de todo, ¿no? Entonces, realmente sí es lo medular, y sí yo he percibido que como que se está minimizando eso y quizá dándole más importancia a otras cosas que también ayudan y contribuyen, no sé, la medicina, la psicología, etc. Pero que al final de cuentas Jesús, o sea, Jesús, su palabra, esta nueva identidad que nosotros hemos adquirido ahora en Él, ¿no? Todo lo que se nos ha dado como herencia, gracias a que Él forma parte de nuestra vida, ¿no? Que ahora está, o sea, lo poderoso de entender de que no es Dios, es Dios en nosotros, ¿no? Eso es poderosísimo. Entonces, Esa profundidad es más importante que el fondo, que la forma, definitivamente. sí, Yo creo que es fácil caer en pensar mucho por los que vienen, o sea, la gente de afuera, que pensar en que ya tienes gente adentro. Sacrificando a Sacrificando la gente, iglesia exacto. por la gente que todavía no es Exacto, iglesia. exacto. Porque creo que debe haber un balance, ¿no? Entre lo que te dije hace un tiempo, ¿no? Modelo y misión, ¿no? Tienes claro el modelo que quieres llevar y quieres a lo mejor hacer cosas atractivas, chéveres, para atraer gente de afuera, eso está bien. Pero tienes gente ya adentro y tienes que preocuparte, o sea, eres responsable del crecimiento de esas personas hasta cierto punto, ¿no? Pero igual es como que tienes que sacar adelante discipulado, tienes que sacar adelante
herramientas que les puedan servir a ellos en su relación con Dios. Que se sigan sintiendo parte, como decíamos al inicio. Correcto, Y sobre todo desde el mensaje, ¿no? Porque si bien estamos hablando de algo generacional, entender de que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Vengo de una iglesia desde muchos años atrás, donde aún a los niños te hacían concursos bíblicos de versículos. Y uno lo tomaba como tal y uno dice, no, pero ahora el niño ¿qué quiere? O sea, ahora el joven ¿qué quiere? Es la palabra. Al final, doy gracias a Dios porque eso ha sido mi bastón, mi columna para poder seguir adelante. O sea, no todo lo de atrás fue mal. O sea, inculcar al niño que si esta es su fe, su relación con Dios, quién es Jesús, le estás marcando, le estás dando vida. Lo otro es la forma, las iglesias van a cambiar, la cultura de iglesia va a cambiar, pero lo que es tu relación, y yo comparto lo que decía, no es vida, es saber de que esa palabra no es una historia, no es un legado, no es que, ay, qué bonito, ¿no? Sino que es algo que te va a transformar y te va a ayudar en la actualidad. Persistir, como dice en Timoteo, en aquellas cosas aprendidas que son la base de nuestra fe. Exacto, correcto, sí. Ha sido muy interesante escucharlos. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. No, igual yo Muchas he gracias por aprendido de los dos. escuchar. Gracias por participar. De verdad ha sido muy intuitiva la conversación, muy natural. Me gusta eso porque no queremos que se sienta ni que sea algo políticamente correcto, sino que sea genuino. O sea, podemos diferir, podemos tener opiniones distintas o coincidir, pero la idea es que tú saques tu propia opinión, tu pensamiento crítico sobre estas cosas y seas un cristiano genuino, ¿no? No tengas ese cartel en la mente de prohibido pensar porque ahora solo tengo fe, sino que realmente pienses más allá de eso. Muchas gracias por su participación. Gracias por invitarnos. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Chao.